Bienvenidos al segundo seminario de SAPEDI. Soy Belén de Arado y mi tema es la familia del sordo. Lo primero que debemos considerar es que el sordo es un extranjero en su propia familia, como lo dice la primera carta de los Corintios. Si uno me habla en un idioma que no entiendo, yo seré un extranjero para él y él lo será para mí. Esto se debe a que el 95% de los sordos nace de padres oyentes. Y ese 95% de sordos se casará y tendrá hijos oyentes. ¿Por qué? Porque su sordera no es hereditaria. ¿Y por qué son sordos si sus padres son oyentes? Bueno, puede ser por infecciones durante el embarazo de la madre o en los primeros 5 años de vida. También por medicación tóxica para el nervio auditivo, por trauma y por consanguinidad de los padres. El otro 5% de sordos nace de familias sordas. Es una sordera hereditaria. Y ellos pueden tener hijos sordos, pero no tendrán problemas de comprensión, porque en su familia se habla el mismo código visual y a través de ese código van a recibir toda la información que necesitan y van a crecer intelectualmente al mismo nivel que los niños oyentes. Cuando los padres descubren la sordera de su hijo sordo, lo primero que hacen es ir al médico, que le hace el estudio y el diagnóstico. Ese diagnóstico genera un duelo que tiene muchas consecuencias negativas dentro de la familia por falta de información. El modelo médico de la sordera surge a partir de las guerras mundiales, cuando hay muchas personas afectadas en su audición por los traumas de la guerra. Y los médicos se enfocan en la curación y en la rehabilitación de la audición. Ese modelo médico considera que la sordera es un problema de salud y la persona sorda es una persona con discapacidad que hay que curar. Que él considera que el problema está dentro del individuo y hay que rehabilitarlo, hay que curarlo. El diagnóstico de la sordera de un hijo activa un duelo que la familia puede superar positivamente, porque no es una tragedia, es una condición y una oportunidad para adquirir una visión más positiva de la vida. Permitirá adquirir nuevos conocimientos, conocer nuevas personas y lugares, a compartir experiencias, a disfrutar nuevas actividades, a tener un nuevo aprendizaje sobre la vida. Se van a fortalecer las relaciones personales porque todos van a colaborar y van a aprender muchas cosas nuevas. No tiene que ser un duelo doloroso, sino un estímulo para superarse en la vida. Y todos en la familia van a salir ganando. Como lo dicen dos especialistas en el año 1977, fíjense ustedes esa fecha, ¿y en qué fecha estamos ahora? Ellas dicen, la sordera profunda es mucho más que un diagnóstico médico, es un fenómeno cultural en el que los modelos y problemas sociales, lingüísticos, intelectuales están estrechamente vinculados. De ahí surge el modelo socioantropológico de la sordera, que se consolidó en el año 1960, cuando el lingüista William Stuckey demostró científicamente que la lengua de señas cumple todas las reglas gramaticales, semánticas y pragmáticas, igual que cualquier lengua hablada. Dentro de ese modelo se considera a las personas sordas prelingüistas o prelocutivas, quiere decir los sordos de nacimiento o que quedaron sordos en los primeros 5 años de vida, con sordera severa y profunda. Ese modelo considera a ese tipo de personas
como una minoría lingüística con un código visual y kinésico. Y el entorno es el que produce las barreras discapacitantes. Las barreras no están dentro del individuo, las barreras las produce el entorno, como vamos a ver seguido. En este cuadro tenemos las barreras discapacitantes. Pueden ser socioculturales, físicas, psicológicas y el predominio del modelo clínico rehabilitador. Dentro de las barreras socioculturales tenemos las que se producen dentro de la familia, como puede ser la negación de la sordera, la marginación, el rechazo, la sobreprotección, el autoritarismo. Otro tipo de barreras socioculturales son las que están en el inconsciente colectivo. La ignorancia de la sociedad sobre lo que es la sordera, sobre lo que es una persona sorda. Los miedos hacia la persona con discapacidad. Los tabúes sobre lo que es la discapacidad, sobre lo que es la sordera. Las etiquetas negativas que se imponen a los individuos con discapacidad. El rechazo, la marginación. Otra barrera es la lingüística, porque la persona sorda tiene una lengua diferente a la del entorno que no es comprendida y no es valorada. La otra barrera sociocultural es la que proviene de las instituciones, a través de las cuales se ejerce la imposición del modelo de comportamiento de oyente sobre la persona sorda, cuando no puede ser porque nunca van a ser oyentes. El paternalismo, la beneficencia y la explotación. La segunda barrera se refiere al entorno físico, donde hay una accesibilidad a la información a través del canal auditivo porque no oyen la información hablada, y a través del canal visual porque no existen letreros, no existen carteles, no existen señales. Otra barrera es la psicológica, cómo se siente la persona sorda, con un entorno que no lo comprende, donde encuentra muchas imposibilidades, se ve muy limitado. El sordo se va a sentir sin autoestima, se va a convertir en una persona pasiva o agresiva, con una soledad interna muy grande, muy impotente, y también con mucho miedo, pero también desprecio a la persona que lo coloniza. La última barrera es el predominio del modelo clínico rehabilitador, que todavía impera aún en la formación de los docentes. Este modelo clínico impone prótesis auditiva para todos los sordos, terapia de lenguaje, implantes cocleares, implantes de tallo cerebral, ingeniería genética. Todo eso cuando está mal indicado, no quiere decir que no se debe hacer, simplemente la mayoría de las veces están mal indicados. Las consecuencias están en este cuadro. El sordo se siente impotente porque no oye y por eso no puede aprender a hablar. Sufre muchos traumas y se le crea mucho complejo por el trato recibido. Tiene una discapacidad para interactuar socialmente porque no sabe cómo comportarse, no tiene información, oye lo que le dicen, no sabe expresarse. Y al no recibir la información correcta, al tener un conocimiento limitado, no entiende al mundo. Y así se siente el sordo sumamente impotente y muchas veces agresivo o si no pasivo. Pero la mayor barrera de todas es la que se llama veracidad, que consiste en la ausencia de un entorno familiar lingüístico que permita al niño sordo adquirir una lengua para desarrollar su pensamiento. Este es un concepto que yo considero muy importante y es clave para entender al sordo, y a partir de ahí se entiende todos sus problemas.
fue desarrollado por la licenciada María Eugenia Domínguez de la Universidad de los Andes. Los primeros 5 años de vida son una etapa determinada biológicamente para el desarrollo lingüístico. La adquisición de la primera lengua permite el desarrollo cognitivo. El lenguaje dirige, organiza y sustenta la actividad intelectual y provee la identidad personal. Si un niño no adquiere una lengua en sus primeros 5 años de vida, se pierde todas esas ventajas. Noam Chomsky, un famoso lingüista, dijo que nacemos preparados genéticamente, fisiológicamente y neurológicamente para el lenguaje. Y adquirimos la lengua a la que estamos expuestos, siempre que tengamos un canal funcional adecuado a esta lengua. Los oyentes, el oído para la palabra hablada, los sordos, la lengua de señas a través de la vista. Y, por supuesto, un entorno lingüístico familiar cotidiano que nos provea de este lenguaje. La deficiencia auditiva severa y profunda antes de aprender a hablar no permite oír la palabra hablada. Por lo tanto, para el sordo prelocutivo, la lengua oral es artificial y terapéutica, y la lengua de señas es natural y contextual. Esta lámina muestra que los bebés que aprenden señas tienen menos frustraciones, desarrollan un mejor apego y comprenden y emiten mensajes elaborados. Su desarrollo cognitivo se acelera porque son capaces de concebir razonamientos y expresarlos. El uso de señas sirve de trampolín para asimilar un mayor vocabulario oral. Pruébenlo. Arlan Lane, un psicólogo y sociolingüista, dijo que el habla no depende de nuestra capacidad de oír ni de hablar, no, sino de la capacidad de abstracción del cerebro. En 1992, él conmovió a la sociedad de Estados Unidos con el libro más vendido, llamado La Máscara de la Benevolencia, donde revela las humillaciones y el maltrato que reciben los sordos por ignorancia de la sociedad. Esta lámina es una maravilla. Ustedes pueden ver el cerebro sordo. Está diseñado con las manos de los propios sordos. Quiere decir que la identidad sorda son sus manos, su lengua de señas. Ese es el cerebro sordo. La audición y el habla del oyente se desarrolla a nivel del cerebro izquierdo. En los sordos predomina el sentido de la vista, que se asienta en la zona occipital del cerebro, y las diferentes zonas motrices que rigen los músculos que intervienen en la producción de las señas. La familia debe saber que para el niño sordo, la lengua oral es una lengua artificial, para el cual el niño sordo no está capacitado biológicamente. Para ese niño es agotador y frustrante aprender a pronunciar y a comprender significados de palabras que no oyen, de sonidos que no oyen. Eso le produce mucho estrés y poca motivación para aprender, y al final logra un vocabulario muy pobre. La escasa información que recibe produce un retardo en su desarrollo social, emocional y cognitivo. Es obligatoria la prótesis y la terapia de lenguaje. También le recomienda mucho el implante coclear. Todo es una inversión obligada de tiempo y de dinero. Requiere una estrecha colaboración familiar con especialistas y educadores para que el niño sordo pueda aprender la palabra hablada. Y una disposición a tiempo completo de la familia. Solamente el 1% de los niños oralizados logra acceder a las instituciones de educación superior. Por el contrario, la lengua de señas es la primera lengua natural tanto del bebé sordo como de los bebés oyentes.
no requiere esfuerzo del niño sordo porque se aprende por la vista. Y eso le provoca una alta motivación para aprender, despierta su curiosidad, permite el desarrollo socioemocional, cognitivo y es su identidad, como ya lo vimos. Posibilita el desarrollo de una personalidad equilibrada y autoestima. La lengua de señas es una verdadera lengua, una mezcla de lengua de señas con la palabra oral, no es lengua de señas y confunde al niño sordo. Los oyentes solamente requieren de tiempo para aprender la lengua de señas y los padres y los docentes deben dominarla para transmitirle los conocimientos al niño sordo. Según Ana María Morales y Yolanda Pérez, profesoras del Pedagógico de Caracas, ella en su trabajo titulado La educación del sordo en Venezuela, una visión crítica, ellas dicen que el mundo se ve y se nombra de una manera particular que depende de cada lengua. Vamos a hablar ahora de cultura visual. El sordo recibe información por la vista y este hecho condiciona su manera de pensar y de estructurar la realidad, la cual viene a ser diferente a la del oyente, que funciona a través del oído. El sordo funciona a través de la vista. Como participante de un grupo y ante un interlocutor oyente, el sordo siempre va a necesitar un intérprete de lengua de señas o un transcriptor de la palabra hablada. El ser sordo se refiere a una condición de vida y eso hay que tenerlo siempre presente. Su manera de percibir el mundo y de comportarse en él es visual y depende de la calidad de su lenguaje y de la información que reciba, porque eso va a influir en su manera de ser, de la influencia del medio familiar, educativo, social, que si tiene respeto, colaboración, tolerancia, de las habilidades sociales aprendidas, de su capacidad de interacción personal. Aquí vemos una lámina de dos madres hablando con un bebé. La primera mamá habla la palabra gato a su bebé sordo y ahí vemos que el cerebro de sordo no capta nada porque no oye la palabra hablada. Al lado la mamá está haciendo la seña de gato y el niño, cuando ya ha visto un gato, relaciona esa seña con el gato y así se va desarrollando su conocimiento sobre el mundo. Esta otra lámina vemos lo que debe ser la inclusión escolar. Ahí tenemos un niño sordo incluido en una escuela de oyentes donde todo el mundo habla y el niño sordo no oye, no le llega la información. Esta es una inclusión mal realizada y el niño sordo queda frustrado porque no entiende nada. Al lado el niño sordo en una escuela para sordos donde se utiliza la lengua de señas, una escuela bilingüe, donde el niño puede recibir toda la información a través de su lengua de señas y se desarrolla también una personalidad equilibrada y autoestima. Para su óptimo desarrollo emocional, social, cognitivo, el niño sordo necesita de su familia le proporcione aceptación y cariño, respeto, comprensión y paciencia. Una lengua común que le permita la comunicación para desarrollar el pensamiento. Información constante y oportuna sobre todos los acontecimientos y la mayor cantidad de experiencias posibles. Un entorno negativo que no permite adquirir una lengua. Ese entorno se llama veracidad, impide las relaciones sociales, el acceso al conocimiento y puede producir un niño pasivo, evasivo, rígido, obstinado, como intento para reducir el estrés y también ansiedad e impotencia al no poder comunicarse. Un adulto inmaduro siempre a la defensiva
desconfiado, susceptible, negativo, depresivo, dependiente, marginado, sin autoestima. Por el contrario, un niño sordo desarrollado en un entorno óptimo de comunicación, con un clima de amor y aceptación, produce un niño con las siguientes características: sociable, cariñoso, alegre, bromista, curioso, hablador, puede ser su lengua oral que está aprendiendo, su lengua de señas, inquisitivo, confiado, con autoestima e identidad personal, porque se le valora como es. Los factores que determinan las características de la persona sorda son: grado de apropiación de una lengua, el apoyo familiar, los modelos morales que recibe, los traumas emocionales recibidos, el tipo de educación, el nivel de autoestima y la identidad personal. Todo eso va a conformar la personalidad de cada sordo. Por eso no podemos agrupar a todos los sordos en un mismo paradigma. Ahora quiero mostrarles las fotos de mis amigos sordos con los cuales yo crecí, con los cuales aprendí sobre el mundo del sordo. Todos ellos superaron el trauma del duelo, del diagnóstico de la sordera. Muchos lo superaron, otros lo vivieron, pero se desarrollaron. Todos están casados, tuvieron hijos oyentes, y solamente uno de ellos, el cual está en las fotos, se llama Gustavo, su esposa Elena. Solamente son sordos y tuvieron hijos sordos, porque son los únicos cuya sordera es hereditaria. Los demás fueron sorderas adquiridas y sus hijos fueron oyentes. Aquí tenemos a Pedro y a Irene. Pedro es hermano de Gustavo y también tiene una sordera hereditaria, y toda esta familia, Pedro, Irene y sus dos hijos, son sordos por la sordera hereditaria. Pedro Elías Marcano, sordo de nacimiento, casada con otra sorda de nacimiento, con dos hijos sordos de nacimiento. Es otra familia de sordos, pero superaron su problema a través de la lengua de señas. Aquí tenemos a Javi. Javier es un sordo oralizado en el IBAL. Es una maravilla porque todo lo que estudia lo aprende. Es fotógrafo, es ecologista, es diseñador, es auxiliar de aula en la escuela de sordos, es repostero, es dibujante, es un poeta. Es una maravilla. Esta otra pareja tenemos a José Pendegus, un sordo húngaro, que vino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba pequeño, y aquí tuvo que aprender español. Y su esposa Titi, que es sorda de nacimiento, oralizada en el IBAL, y actualmente es miembro del Comité Olímpico Internacional de Sordos, de deporte de sordos, y también del Comité Olímpico de Deporte de Venezuela. En la siguiente lámina vemos la evolución de la educación de las personas sordas. Está diseñada de la Asociación de Sordos Portugueses. Comenzamos con el dibujo de un sordo agrupado, agachado, con las manos atadas atrás, porque está en la escuela oralista que le impide el uso de la lengua de señas y se siente cohibido, atrapado. Y tiene que usar los audífonos porque tiene que aprender la palabra hablada. Más adelante se encuentra con el grupo de sordos y aprende la lengua de señas, pero usa un español señado según lo que le enseñaron en la escuela oralista. Combina las palabras con las señas. Todavía no es lengua de señas. La siguiente sí es lengua de señas pura, porque se involucra con esa comunidad, va desarrollando la lengua de señas y va abandonando la palabra hablada que no comprende. Si desarrolla las dos lenguas porque tiene el apoyo de su familia oyente, puede llegar al bilingüismo, moverse con la lengua hablada y con la lengua de señas. Y más adelante pudiera ser también multilingüista, pero siempre que tenga el apoyo de la familia. Conclusiones.
Conclusiones: cada caso es diferente sin importar que la sordera tenga las mismas características clínicas. La familia está en la disyuntiva de escoger entre dos códigos lingüísticos para comunicarse con su hijo sordo en todo momento. La familia es responsable de bombardear al niño sordo con toda la información necesaria para que se desarrolle emocional, social y cognitivamente a la par de los niños oyentes. La familia debe mantener la motivación del niño sordo para aprender y proporcionarle la mayor cantidad de experiencias posibles. Las familias deben exigirse para que los docentes y profesionales de la salud conozcan el modelo cultural de las personas sordas. El objetivo debe ser un niño sordo seguro de sí mismo y bilingüe en lengua de señas y lengua escrita. Aquí tenemos una lámina donde dice que la Organización Mundial de la Salud en 1980 que la discapacidad es relativa, existe en la medida que el entorno lo permita. Cada niño es un genio en algo si le ayudamos a hacerlo. Son palabras del asesor en educación del gobierno de Israel, llamado Jacob S. Él era una persona con dislexia y él dice que habla y escribe mal todavía. Tuvo que dejar la escuela para aprender porque la escuela no le podía enseñar de acuerdo a sus necesidades. Él aprendió que hay que encontrar la cualidad de cada persona que la hace única y cultivar esa cualidad. Es la única forma de desarrollarse. No se debe competir, sino compartir. Por último, tenemos una lámina donde nos muestra a Jesucristo con un niño y una cita del Nuevo Testamento de San Marcos, capítulo 4, que dice que Jesús usaba muchos ejemplos adaptándose a la capacidad de la gente. Esto es lo que hay que hacer cuando tenemos a un sordo frente a nosotros. Dios nos bendiga. Gracias. Chao.